Katie llegó con la esperanza de empezar una nueva vida, pero pronto descubrió una injusticia que nadie quería ver. Niños que desaparecían en silencio desde la estación del pueblo. Detrás de la sonrisa respetable de John, se escondía una verdad que provoca indignación y miedo. Sin embargo, una niña valiente y la determinación de Katie encendieron la chispa que cambió el destino de todos. Pero escuchen con atención el giro más inesperado de esta historia y cómo, al final, la justicia logró imponerse. El autobús se detuvo con un chirrido metálico, dejando tras de sí una nube de polvo gris que se mezclaba con el aire húmedo de la mañana. Katie descendió lentamente, sujetando con ambas manos una maleta gastada que parecía tan cansada como ella. Había viajado muchas horas, mirando por la ventana interminables campos, graneros abandonados y pueblos pequeños que pasaban como destellos de otra vida. Ahora, por fin, estaba allí, en aquel lugar al que había soñado llegar durante meses. El pueblo era silencioso, casi detenido en el tiempo. La estación consistía en un edificio bajo, con paredes de ladrillo ennegrecidas por los años y un kiosco donde un anciano servía café aguado en vasos de cartón. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el ruido de motores y el silbido de una locomotora lejana. Katie respiró hondo, intentando calmar la ansiedad que le revolvía el pecho. En su corazón ardía la ilusión. Estaba a punto de encontrarse con John, el hombre que le había prometido un nuevo comienzo, un hogar y algo que ella nunca había tenido, una familia. Durante más de un año habían compartido cartas. En cada sobre, John dibujaba un futuro para ambos. Una casa con un porche, tardes de verano bajo los árboles, risas compartidas. Para alguien como Katie, que había crecido en un orfanato y nunca conoció un verdadero abrazo paterno o materno, aquellas palabras eran más que promesas. Eran un salvavidas. Mientras ajustaba la correa de su maleta, un detalle rompió el paisaje rutinario de la estación. A unos pasos de distancia, en un banco de madera desconchado, estaba sentada una niña de no más de 8 años. Su cabello oscuro caía en mechones rebeldes. Su ropa estaba descolorida por el uso. Y en su regazo descansaba una mochila raída que parecía demasiado ligera para guardar algo de valor. Katie notó enseguida la expresión de la pequeña. Unos ojos enormes, brillantes pero cansados, que reflejaban hambre y un anhelo inexplicable. No era solo el vacío del estómago, era algo más profundo, como si buscara una chispa de calor humano en medio de la indiferencia de los transeúntes. La niña levantó la mirada y con una voz tan suave que apenas logró superar el ruido de la estación, se acercó a Katie y preguntó: ¿Puedes leerme un cuento? Katie parpadeó, sorprendida. No pedía pan, ni dinero, ni un gesto de lástima. Pedía un cuento, una historia, algo que pudiera transportarla lejos de aquel lugar gris. Por un instante, Katie dudó. Acababa de llegar, estaba nerviosa por la inminente aparición de John. Pero la mirada de la niña era tan insistente y tan vulnerable que no pudo apartarse. Se sentó en el banco junto a ella y abrió su bolso. Allí, entre pocas pertenencias, siempre llevaba un libro de tapa dura que había sobrevivido a los años, un compendio de cuentos que le recordaba a su niñez solitaria, cuando leía para sí misma en los rincones del orfanato. Abrió la primera página. La estación desapareció un poco. El murmullo se volvió lejano, como si las palabras fueran creando un refugio invisible. La niña se acomodó a su lado, con las manos apretando la mochila, y por primera vez en mucho tiempo,
Katie sintió que estaba exactamente donde debía estar. El reloj de la estación marcaba las 4 de la tarde cuando, entre la multitud que se dispersaba, Katie lo vio. John avanzaba con paso firme, vestido con una chaqueta oscura y un porte que transmitía seguridad. Era más alto de lo que ella había imaginado y, al principio, esa presencia imponente le provocó alivio. Había llegado el momento de hacer real lo que tantas veces había soñado en papel. Él sonrió, aunque su sonrisa no alcanzó a iluminar los ojos. Katie corrió hacia él con la maleta en una mano y el libro aún en la otra. John la saludó con un gesto rápido, casi mecánico, y le tomó el brazo para alejarla del andén. Fue entonces cuando Katie, todavía conmovida por la súplica de la niña, mencionó lo ocurrido. Le contó cómo aquella pequeña le había pedido escuchar un cuento y cómo le había parecido un gesto de inocencia en medio de la estación. La reacción de John fue inmediata y cortante. Su expresión cambió como si se cerrara una puerta. «Te va a engañar», dijo en un tono seco. «Esos niños viven aquí, merodean y buscan a quién manipular. No pierdas tu tiempo con ella». Katie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era lo que esperaba escuchar. La dureza de su voz le sonó exagerada, como si no solo se tratara de desconfianza, sino de una incomodidad más profunda, casi un rechazo hacia la compasión misma. Volvió la vista hacia el banco de madera. La niña seguía allí, encogida, con las rodillas juntas y la mochila abrazada al pecho. Sus ojos miraban fijamente a Katie, como si aquella breve chispa de bondad hubiera sido su única oportunidad de sentirse vista. John, notando la vacilación de Katie, apretó un poco más su brazo y repitió con frialdad: «Olvídala». Katie guardó silencio, pero algo dentro de ella empezó a tensarse. Durante meses había imaginado que John sería un refugio, alguien con quien construir una vida estable. Sin embargo, esa reacción le dejó una duda clavada en el corazón. En los días siguientes, esas dudas crecieron. John le insistía una y otra vez en que se mudara de inmediato a su casa, sin darle tiempo para adaptarse ni conocer realmente el lugar. Hablaba de futuro, pero nunca mostraba papeles que confirmaran sus palabras. Ni escrituras, ni contratos, ni fotografías claras de la supuesta vivienda que tantas veces había descrito en sus cartas. Además, su teléfono no paraba de sonar. A cualquier hora, en cualquier lugar, aparecían esas llamadas que él respondía con nerviosismo. Siempre salía de la habitación para contestar en susurros, cuidando de que Katie no escuchara nada. Si ella preguntaba quién llamaba, él respondía de manera evasiva, cambiando rápidamente de tema. Katie comenzó a sentir que algo no encajaba. La imagen del hombre protector que había idealizado empezaba a resquebrajarse, como un espejo que muestra fisuras invisibles a primera vista. Y mientras tanto, la memoria de la niña en el andén, temblando de frío y con ojos suplicantes, no dejaba de perseguirla. Era como si esa mirada inocente le advirtiera, sin palabras, que detrás de la sonrisa de John se escondía una verdad mucho más oscura de lo que ella estaba preparada para aceptar. La noche estaba en silencio, interrumpida solo por el murmullo lejano del viento entre los árboles. Katie dormía en la habitación de la casa de John, con el corazón inquieto y la mente cargada de preguntas que nunca obtenían respuesta. El sueño era ligero, frágil, cuando un leve golpeteo en la ventana la hizo abrir los ojos. Al principio, pensó que era el viento o una rama. Pero el sonido volvió, insistente, como un llamado desesperado. Katie se incorporó con cautela y corrió la cortina. Lo que vio le heló la sangre. Allí estaba la niña de la estación. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto,
sus mejillas húmedas, y en sus brazos y rostro se notaban señales de haber sufrido golpes del destino y del abandono. La pequeña levantó la mano, temblorosa, y con un hilo de voz que apenas superaba el crujido de las hojas, dijo: «No es bueno. Se lleva a los niños de aquí, de la estación, y no regresan». Katie sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada duda, cada sospecha, cada detalle extraño cobró sentido en un instante aterrador. John no era el salvador que había imaginado en sus cartas. No era el hombre protector de sus fantasías. Era alguien que ocultaba un secreto terrible, alguien de quien aquella niña buscaba escapar. El corazón de Katie latía con fuerza desbocada. Sintió como la furia le quemaba el pecho. Furia contra sí misma por haber creído en promesas escritas con tinta. Furia contra John por su mirada fría, por sus silencios, por cada mentira cuidadosamente construida. La niña la miraba con súplica, aferrándose a la esperanza de ser escuchada, y en ese instante, Katie tomó una decisión sin vuelta atrás. Abrió la ventana, ayudó a la pequeña a entrar en la habitación y la abrazó con fuerza. La niña temblaba como una hoja. «Tranquila, ya estás conmigo», susurró Katie, aunque ella misma estaba aterrada. Con manos firmes, tomó lo esencial y sin hacer ruido salió con la niña de la casa. El camino hacia la calle le pareció interminable, como si cada crujido del suelo pudiera despertar a John. Pero lo lograron. Cuando por fin sintió el aire frío en su rostro, echó a correr sin mirar atrás. Llegaron a la comisaría del pueblo. Katie irrumpió con la niña de la mano, jadeando, con el rostro desencajado por la urgencia. Explicó todo lo que había descubierto, lo que la niña le había contado, sus sospechas, los detalles inquietantes que había acumulado en esos días. Pero los oficiales no reaccionaron como esperaba. Se miraron entre sí con incomodidad, casi con desconfianza. John era un ciudadano conocido y respetado. Colaboraba con instituciones locales, donaba dinero al orfanato. La versión de Katie sonaba, para ellos, como una exageración, como una paranoia de una recién llegada. Katie sintió que la desesperación la ahogaba. Había arriesgado todo por proteger a la niña y ahora se encontraba ante una muralla de incredulidad. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no podía detenerse. Porque si ella callaba, nadie más escucharía la voz de aquellos pequeños que habían desaparecido sin dejar rastro. Ese era el punto de quiebre, la línea invisible entre el miedo y el coraje. Katie decidió cruzarla. Katie no se permitió caer en el silencio. Aunque en la comisaría sus palabras habían sido recibidas con escepticismo, ella sabía que lo que había visto y escuchado no podía ser una ilusión. Al día siguiente comenzó a reunir pruebas, guiada por una fuerza que nunca antes había sentido. Revisó viejos periódicos en la biblioteca del pueblo y encontró notas olvidadas sobre niños desaparecidos en la última década. Eran artículos breves, casi escondidos, que no habían tenido continuidad. Cada nombre, cada fotografía, eran piezas de un rompecabezas que hasta entonces nadie había querido armar. También pasó horas en la estación. Con paciencia, convenció a empleados para revisar cámaras de seguridad. Allí, entre imágenes borrosas y fragmentadas, aparecía siempre la misma figura. John, rondando los andenes, hablando con pequeños que parecían estar solos, acercándose con esa sonrisa tranquila que tanto confundía. Katie guardó copias de todo lo que pudo, consciente de que cada imagen era una chispa de verdad capaz de iluminar la oscuridad. Su perseverancia llamó la atención del oficial Mark, un joven policía del pueblo que al principio había dudado,
pero que poco a poco se sintió conmovido por la firmeza de Katie. Decidió ayudarla en secreto, investigando sin alertar a sus superiores ni a John. Juntos conectaron los hilos. Registros de niños que nunca volvieron al orfanato, testigos que recordaban haber visto a John cerca de la estación, rumores que hasta entonces parecían insignificantes. Pasó una semana. El día que llegaron a la casa de John con una orden de registro, el aire del pueblo parecía más pesado que nunca. Katie observaba desde la distancia, con la niña de la mano, mientras los oficiales entraban. Los minutos se hicieron eternos hasta que, finalmente, los agentes salieron con cajas de objetos. Eran pertenencias de varios de los pequeños desaparecidos, mochilas, juguetes, cuadernos con nombres escritos en la primera página. La verdad, por fin, había salido a la luz. El arresto de John sacudió los cimientos del pueblo. Nadie podía creer que aquel vecino respetado, el mismo que había ofrecido donaciones y gestos de generosidad pública, escondiera un rostro tan diferente. La noticia se extendió rápido, y con ella llegó el silencio de la incredulidad colectiva. Katie, sin embargo, no buscaba reconocimiento. Para ella, el triunfo no era la caída de John, sino la certeza de haber salvado a una niña y de haber honrado a quienes ya no podían alzar la voz. Esa misma noche, cuando el bullicio se apagó y el pueblo intentaba asimilar la verdad, Katie se sentó en una habitación sencilla con la niña a su lado. La pequeña, todavía con los ojos húmedos, la miró y repitió en un susurro: ¿Puedes leerme un cuento? Katie abrió el libro que siempre llevaba consigo. Las páginas se desplegaron como alas, y las palabras comenzaron a llenar el espacio. Pero esta vez no era solo una historia para dormir. Era un acto de esperanza, una promesa silenciosa de que los relatos podían transformarse en realidades cuando alguien decidía enfrentar a los monstruos escondidos en la apariencia de lo cotidiano. El espectador se queda con esa imagen: una mujer leyendo, una niña escuchando, y la certeza de que incluso en los lugares más oscuros siempre puede encenderse una luz. Porque la valentía de una sola persona puede cambiar el destino de muchos.